Empiezo el programa recordándoles que estamos en plena pandemia. Recién, si la pandemia fuera un partido de fútbol, señor, señora, estamos más o menos en los 20 minutos del primer tiempo. Recién los rivales han salido a la cancha a conocerse. Estamos conociendo al virus, estamos conociendo la enfermedad, estamos conociendo el comportamiento de la pandemia, por qué es diferente en cada país, por qué las curvas de mortalidad, las curvas de incidencia de casos nuevos, por qué son tan diferentes en los países. Estamos conociendo eso y el virus también nos está conociendo. El virus está diciendo, ¡ja! Estos seres humanos, qué tontos, yo voy y los infecto y todo y no se cuidan. Estamos conociéndonos con el virus. Recién estamos como en los 20 minutos del primer tiempo. Ya se acercan las fiestas de fin de año, y víctimas de esta fatiga pandémica en las que absolutamente todos estamos inmersos, todos, absolutamente todos, tenemos ese deseo de salir, tenemos ese deseo de decir, bueno, ya, total, un día que me descuide, voy a ver a mi familia, ¿cómo va a ser posible que no vea a mi abuela, a mi mamá, a mi papá? Tengo que ir. Ese tengo que ir se puede transformar en un contagio. Por favor, esté atento a los programas de RPP Noticias, que estamos siempre dando evidencias basadas en ciencia, en estudios científicos, para que usted sepa cómo comportarse y cómo disminuir el riesgo de contagio en estas fiestas de Navidad. Recuerde que la cosa no es binaria, no es 0-1, no es blanco-negro. No es que me contagio o no me contagio. No es que alguien diga, mira, se va a contagiar. Ahí no, es cuestión de probabilidad. Es de probabilidad de bajo riesgo de contagio, mediano riesgo de contagio, alto riesgo de contagio, muy alto riesgo de contagio. Ese concepto de lo que es la graduación de la probabilidad es lo que todos tenemos que tener en cuenta todos los días. No es de que me voy a contagiar o no me voy a contagiar. El asunto es qué probabilidades tengo de contagiarme si hago esto o lo otro o lo otro. Pero esta semana va a ser semana de celebración, ya sea que ojalá sea con la familia nada más en la casa. Van a haber oportunidades para cocinar, van a haber oportunidades para estar en la casa. Y esta época es muy propensa a los accidentes, muy propensa. El doctor Víctor Melgarejo, él es coordinador del Centro de Formación de Personal del SAMU, y está con nosotros y en la línea telefónica y lo saludamos a la distancia. Doctor Melgarejo, muy buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está usted? Gracias por la invitación. Encantado, doctor Melgarejo, gracias por estar con nosotros. Como le digo a todos los invitados, estar el sábado al mediodía con los oyentes de RPP Noticias significa muchísimo para nosotros. Gracias por su tiempo. Doctor, ¿dónde está usted? Que lo veo con su máscara y su casco. Ahorita nos encontramos en la DINOE, estamos haciendo un curso de entrenamiento para el personal SAMU, conjuntamente con la policía, donde estamos entrenándonos en el manejo táctico de emergencias para poder atender en casos críticos, como unas marchas, en momentos cuando hay protestas. En esos momentos estamos generando un entrenamiento para todo el personal SAMU y para el personal de la policía, precisamente de la DINOE. Qué interesante. ¿Y quiénes participan de ese entrenamiento? ¿Quiénes son los alumnos, entre comillas? Ahorita está personal de SAMU, principalmente está personal de la DINOES. Son cursos que estamos trabajando directamente en forma consecutiva porque empezamos como un plan piloto. Luego en enero, febrero, marzo y abril tenemos otros 4 cursos conjuntamente con la DINOES, Policía y SAMU. Uh-huh. Qué interesante, pues felicitaciones por eso. Es muy importante la formación de recursos humanos en cualquier programa y eso es lo que ustedes están haciendo. Están formando gente, personal, que sepa cómo actuar llegado el momento de algún tipo de emergencia o de situación. Doctor Melgarejo, vamos a hablar sobre los accidentes que ocurren en las casas. Nunca me olvidaré, y esto lo he contado muchas veces en el programa, justo para esta época, yo trabajaba antes, para darle una idea de mi edad, yo trabajaba en la asistencia pública de Grau, imagínense, mucho tiempo antes del Casimiro Ulloa. Y allí nunca olvidaré un 24 de diciembre que llegó una señora quemada en el 90% de su cuerpo. ¿Y qué había pasado? Que la señora tenía su piso de madera en su casita
y alguien le dijo pues que eso se limpiaba con gasolina. Creo que esa era la costumbre en muchas familias de limpiar los pisos de madera con gasolina. Se prendió una llama y la mujer se quemó completamente, doctor. Entonces, queremos hablar con usted sobre los accidentes más comunes en la casa. Vamos a tomar una brevísima pausa, doctor, y cuando regresemos, le dejo esta pregunta. ¿Cuáles son, estadísticamente hablando, los accidentes más comunes que ocurren en la casa en esta época de fin de año? Regresamos, por favor. Estas son las mañanas de sábado de Cuidando tu Salud. Soy el doctor Elmer Huerta. Muchísimas gracias por estar con nosotros en el programa. Si usted recién se une a nuestro programa, estamos conversando con el doctor Víctor Melgarejo. Él es coordinador del Centro de Formación de Personal del SAMU en el Perú y está precisamente en una actividad de entrenamiento esta mañana y tiene la amabilidad de estar con nosotros para describirnos cuáles son los accidentes más comunes en esta época del año y obviamente podamos focalizar la atención en la prevención de estos. Doctor Melgarejo, le había dejado esta pregunta. Estadísticamente hablando, de acuerdo a los números que existen en el Perú, ¿cuáles son los accidentes más comunes que ocurren en esta época del año? Principalmente en Navidad, en las fiestas navideñas y como Año Nuevo, en forma repetitiva, los casos más comunes son como accidentes por cortes, quemaduras por juegos pirotécnicos, heridos por caídas, hemos tenido atropellos, accidentes vehiculares, también hemos tenido gran número de personas, intoxicación alimentaria, entonces dentro de ello, las emergencias, como le digo, que más demanda ha sido la de quemaduras y muchas veces heridos por amputaciones, mutilaciones, producto de los juegos pirotécnicos y accidentes vehiculares en forma común. Uh-huh. Veo aquí un cuadro estadístico de emergencias atendidas a nivel nacional del año 2020, preparado por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Doctor, y esto es interesante, el efecto de la pandemia sobre los incendios, emergencias médicas, rescates, cortocircuitos, accidentes vehiculares, etcétera. Ha disminuido todo esto drásticamente durante el año, durante la época de confinamiento, etcétera, ¿ah? Sí, es verdad, hemos disminuido el número de casos, como usted menciona, de heridas, de accidentes, han disminuido bastante, pero lo que más aumentó fue el número de pacientes por patologías respiratorias. El alto, casi cerca del 80-90% de atenciones que tuvimos durante la pandemia, o sobre la pandemia, que todavía estamos en la pandemia, es el tema de atención por pacientes por dificultad respiratoria, patologías respiratorias en sí. O sea, han sido un alto número, pero ahora ya con la apertura nuevamente de las personas que salen a la calle, los vehículos que se movilizan, están nuevamente elevándose el número de casos por accidentes vehiculares, trauma, atropellos, heridas por caídas. Directamente esperemos que este año, en las fiestas navideñas, Año Nuevo, no tengamos los casos repetitivos de heridos por quemaduras, porque hemos tenido casos en los cuales no han sido atendidos correctamente. Como usted lo mencionaba hace un momento, muchas veces por el desconocimiento actúan o manejan, manipulan la herida sin tener conocimiento. Muchas veces hemos encontrado, aunque parezca irrisorio, brazos que parecen una ensalada, porque le ponen lechuga, tomate, correcto, papa, o muchas veces le inyectan directo o encima ponen pasta dental. Me ha tocado pacientes que han tenido que trasladar con todo el brazo lleno de pasta dental y tenido que limpiar en el camino. Y lo que genera es más dolor al paciente, generando imposibles infecciones a estos pacientes. A ver, entonces pongamos nuestra atención en esto de las quemaduras en la casa. Las quemaduras en la casa pueden ser obviamente de primer grado, de segundo grado, de tercer grado. Denos la diferencia. ¿A qué se llama una quemadura de primer grado, una de segundo, una de tercer grado, doctor? En simple palabra, lo que podemos reconocer es que una herida, una quemadura de primer grado, es una piel que se pone rojiza, ¿correcto? Ya cuando aparecen unas ampollas, que son las pápulas, ¿correcto? Esas ampollas ya se consideran quemaduras de segundo grado. Quemadura de tercer grado y es cuando llega a afectar nervio, músculo, hasta puede generar lesiones en las cuales no hay sensibilidad en la misma quemadura, pero al contorno siempre va a haber quemadura de segundo y primer grado. La gran diferencia con los grandes casos que tenemos son quemaduras de primer grado y quemaduras de segundo grado principalmente.
Muy bien. Entonces, ¿qué hacer en la casa? O sea, la de primer grado es como ir a la playa y quemarse fuerte, la piel se pone roja, ¿verdad? El agua caliente o algo, la piel solamente se pone roja. La del segundo grado es cuando ya salen ampollas llenas de agua. Y la tercera es lo que la gente dice, se achicharró, pues ya hasta blanca se pone la piel y es profunda. Y como se dice, ya ni se siente allí porque eso se va a caer, se va a morir ese tejido. ¿Qué hacer en la casa con una quemadura de primero y segundo grado, doctor? Lo que hay que tener siempre presente es que los números de emergencia, porque las quemaduras de primer grado generalmente se pueden tratar en casa, pero las quemaduras de segundo grado, y depende mucho el porcentaje el cual ha sido expuesto o ha sido afectado la piel a nivel corporal, va a tener que manejarse como una emergencia. Directamente a una quemadura de primer grado, el tratamiento primario que tiene que hacer uno es mantener la calma, ¿correcto? Activar el número de emergencia, el 106 del SAMU MINSA, que va a permitir que alguien vía telefónica, si no tienes conocimiento, te pueda brindar el conocimiento o la información para que puedas ir trabajando durante la llegada de la ambulancia. Este número, perdón, discúlpeme doctor, este número 106 SAMU MINSA, ¿funciona las 24 horas del día? 24 horas del día, los 365 días del año, en forma... Siempre va a llegar al domicilio un médico, una enfermera y un piloto entrenado en manejo de emergencias. Muy bien. Muy bien, entonces lo primero, mantener la calma y tener este número, el 106. ¿Qué hacemos? Llamemos al 106, que ahí por teléfono nos van a dar instrucciones qué hacer. Entonces, ¿cuáles son los primeros auxilios de esta quemadura de primero y segundo grado? ¿Se debe reventar la ampolla? Hay gente que revienta la ampolla. Claro, lo primero que tenemos que nosotros que recordar es que si uno rompe una ampolla, está abriendo una puerta para la infección. Generalmente las quemaduras, cuando están en gran extensión en el cuerpo, en el hospital, una persona no fallece por la quemadura en sí, fallece por las infecciones que ingresan. Como ya no tenemos que proteja el cuerpo porque la piel se ha lesionado, ingresa por la infección generando que el paciente pueda fallecer. Podemos darle una quemadura de gran tamaño. Pero en domicilio, si alguien tiene una quemadura de primero o segundo grado, lo primero que tiene que hacer es, ya como mencionamos, mantener la calma. Buscar un caño donde pueda poner el brazo debajo, el agua fluida. Debe caer agua fluida encima de la lesión. ¿Hasta cuándo? Van a usted a poner el brazo, digamos, me he quemado en el antebrazo izquierdo. Van a poner el antebrazo izquierdo debajo del caño, va a caer agua fluida, no a presión, agua fluida, y hasta que cuando retiremos el brazo del agua y ya no genera ardor, hemos estado mitigando el calor. Lo que hay que recordar que cuando, digamos, cae agua caliente encima de la piel, lo que está haciendo la piel es absorbiendo el calor de esa, o la temperatura de esa agua. Lo que queremos es liberar el calor que ha absorbido la piel. Entonces, cayendo agua fría, no helada, fría, va a evitar que genere más lesión o más dolor. Lo que vamos a minimizar es el dolor en el paciente. Eso es lo que generalmente pasa cuando uno tiene quemadura. Perfecto. Y lo otro que usted ha dicho, hablaba hace un momento, no ponerle pues rodajas de tomate, zanahoria, rodajitas de papa, o sea, no hacer una ensalada con la quemadura. Sí, como digo, parece irrisorio, pero nos ha tocado muchos casos así. Hemos llegado y mucha gente ha tenido todo un brazo lleno de pasta dental. Exacto. Y el problema que les causa porque tenemos que liberar o limpiar toda esa zona porque en el hospital igual lo van a hacer para que puedan un tratamiento debido y no se infecte. Eso genera un dolor en el paciente. Exacto. Y si la herida ha sido de segundo grado, la quemadura, con las ampollas que se van a formar y la pasta dental que va a estar encima, al extraer la pasta dental se van a reventar las ampollas y como usted dice, con eso se está abriendo la puerta de entrada para infecciones futuras. O sea, no poner nada más que agua corriente del caño y si es que no se sabe qué hacer, llamar al 106 del SAMU para las instrucciones debidas. Así es, vía telefónica siempre le va a contestar un médico y el médico va a poder indicaciones qué puede hacer mientras que llega la ambulancia. Algo importante, justo lo mencionaba usted, doctor, el tema de las ampollas, hay que recordar. Muchas personas piensan que al perforar o a romper las ampollas más rápido que va a recuperar la quemadura. No es correcto. Lo que hay que recordar es que cuando el cuerpo es tan inteligente, indica una área se ha deshidratado producto del calor, envía líquidos, sabemos, es que las células se liberan líquidos y generan las ampollas. Y poco a poco esas ampollas van a ir reduciendo porque se va a ir hidratando la zona que se ha quemado. Entonces, por eso la indicación es no romper las ampollas y activar
agua y agua. Muy bien. Doctor Melgarejo, vamos a hacer que nuestros oyentes se enteren de las noticias del Perú y del mundo y vamos a regresar más y vamos a hablar de caídas y vamos a hablar de otros accidentes comunes en esta época del año. Regresamos. Se une a nuestra transmisión con el doctor Víctor Melgarejo. Él es médico, él es coordinador del Centro de Formación de Personal del SAMU y estamos conversando sobre los accidentes más frecuentes en esta época del año. Ya nos habló de las quemaduras y que por favor, no hagan ensaladas con las quemaduras. No le pongan tomate, papa, no le pongan cebolla, no le pongan tampoco es como para que le laven los dientes a las quemaduras poniéndoles pasta dental, nada. Agua corriente. Abran el caño y agua, agua y agua. Y si no saben qué hacer o para recibir instrucciones, marquen el 106 del SAMU 24 horas al día, 7 días a la semana, 365 días al año. Van a tener información cómo proceder si alguien se quema en la casa. Doctor Melgarejo, vayamos a las caídas. Por ejemplo, el abuelito, la abuelita o alguien se cae en la casa, se rueda las escaleras y ahí está quejándose y dice, no me puedo mover. ¿Cómo proceder frente a una caída en la casa? Lo que hay que tener siempre presente de que una persona cuando se cae es muy diferente las lesiones que puede tener cuando es adulto, adulto mayor o niño. Si es un adulto mayor hay que tener mucho cuidado porque muchos de los adultos mayores, una de las principales lesiones que tiene es a nivel de la cadera o la pelvis, que son lesiones muy graves. Entonces uno por intentar mover al paciente adulto mayor que se cae, va a generar que esta persona un alto dolor a nivel de la pelvis o agravamiento de la lesión. Entonces, si un adulto mayor se cae y ven que tiene un dolor a nivel de la pelvis o de la articulación de la cadera, llamar al 106. Si ustedes ven que tiene un movimiento anormal, la pierna está extendida o recogida y ve que le duele, no intente moverlo, porque va a generar dolor y va a agravar la lesión. Eso siempre hay que tenerlo presente. Si fuera un niño o un adulto, las lesiones también van a ser diferentes, pero hay que tener mucho cuidado de mover a un paciente cuando se ha caído, porque las lesiones secundarias pueden ser producto de un mal manejo que tengan a la hora de mover a este paciente. Claro. Claro que sí. Doctor Melgarejo, vamos a hacer una cosa, a ver si se puede. Vamos a tratar de conversar y hacer entender a nuestros oyentes cómo, si se puede o no, diagnosticar una fractura de la cadera en un ancianito, que esa es una fractura sumamente fastidiosa y se cayó el abuelito, se cayó la abuelita, el papá o la mamá. ¿Cómo sabemos? ¿Qué preguntas tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que observar en ese momento para decir, parece que es la cadera, se ha roto la cadera, déjenlo allí, vamos a llamar por ayuda? ¿Qué es lo que tenemos que preguntarle al abuelito o la abuelita, uno, y qué es lo que tenemos que hacer así, sin mover mucho, para sospechar una fractura de la cadera? Ya, algo que ustedes podrían hacer en casa es solicitar que el adulto mayor mueva la punta de los pies, trate de mover la pierna izquierda o trate de mover la pierna derecha. Si bien que ven que una de las piernas o extremidades inferiores no puede moverlas, hay que pensar que hay una posible lesión en cadera, ¿correcto? O si ustedes observan y el paciente tiene la pierna aperturada, o sea, extendida hacia un costado, algo anormal, hay que también tener cuidado porque puede ser un signo de una lesión en cadera. Ustedes pueden palpar, tocar a nivel de la cadera también con las manos, preguntarle al adulto mayor, digamos, si fuera mi abuelito, era abuelito, voy a poner mis manos a nivel de aquí, si te duele o no te duele. Si ustedes palpan y hay una deformación a nivel de la cadera, eso puede ser indicativo de que esta persona tiene una lesión. Entonces, palpación, observación, la consulta es importantísimo para estos pacientes. Muy bien. Y en ese momento, entonces, sospechando eso, no se levanta la persona. Quédate allí en el suelo, te voy a traer una almohadita para tu cabeza, quédate allí, te voy a cubrir, y se llama entonces, ¿a qué número hay que llamar en ese momento para que pueda ser ese paciente diagnosticado y transportado, doctor? 106 Samuminsa va a permitir que vía telefónica le conteste a una operadora. La operadora a usted le va a informar, se ha caído mi abuelito y no puede pararse. Ellos le van a transferir la llamada a un médico regulador. Este médico regulador tiene conocimiento de qué hacer en esos casos. Ellos mismos van a indicar, por favor, no mueva al paciente, vamos a enviar a la ambulancia. Y hay que tener mucho cuidado con qué, con acciones que no tenemos conocimiento, porque muchas veces muchos lo ven por televisión, lo ven por YouTube o medios publicitarios, y piensan que solo por moverlo o enderezarlo
se va a mejorar la lesión. No, hay que tener mucho cuidado, porque puede ser que sea una luxación de cadera, una fractura. Si es una fractura, es grave. Puede ser que se fracture el fémur por descalcificación ósea que tienen los adultos mayores, y puede generar que una fractura, al moverse, corte más vasos y genere una hemorragia más complicada. Muy bien. Entonces, una persona mayor que se caiga y que diga, me duele la cadera. Abuelito, ¿dónde te duele? Acá, señala, ahí se señala acá. Uno agarra ese costadito, ay, me duele. Y lo del pie es muy importante, eso que usted ha dicho para nuestros televidentes. Vamos a poner las dos manos así. Si los pies están estirados, los pies están apuntando para arriba. Pero si uno de los pies como que se cae así de costado, esa cadera pueda que esté rota porque ha perdido su eje. Eso es importante. Es decir, los pies en vez de apuntar para arriba, uno apunta al costado y eso puede ser un indicativo de fractura. Doctor, muy bien, eso es para la cadera. ¿Qué tal si la persona que cayó se golpeó la cabeza? ¿Qué hacemos? Ya, eso hay que tener mucho y sumo cuidado, porque muchas veces el adulto mayor puede caerse, golpearse la cabeza y quizás no presente signos y síntomas en ese momento. Los adultos mayores muchas veces tienen hemorragias intracraneales que presentan signos y síntomas a larga data, digamos, pasando 12 horas, pasando 24 horas, hasta 36 horas pueden pasar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Si un adulto mayor tiene una caída, lo que tenemos que hacer es observación. Si tiene náuseas, dificultad para hablar, un dolor intenso en la cabeza, ¿correcto? Ustedes ven que tiene una actitud anormal a su proceder, y hay que activar el 106 sí o sí, porque este paciente puede tener una hemorragia intracraneal producto de la lesión o el golpe que ha tenido. Entonces, eso va a ser muy importante la observación. Generalmente cuando voy al domicilio y veo a un adulto mayor que se ha golpeado la cabeza, trato de evaluar qué, motricidad. ¿Qué significa ello? Le van a pedir al abuelito, por favor, apriétame las manos para ver si tiene ambas extremidades, tiene simetría a la hora de apretar. Igual, fuerza en ambas extremidades. Mueve el pie izquierdo, mueve el pie derecho para ver si hace caso a los estímulos que yo le digo verbalmente. ¿Correcto? Entonces, cierra un ojo, cierra el otro, silbe para ver si hay una lesión a nivel de algún nervio que pueda estar generando una parestesia, producto de... Si ustedes le dicen, abuelito, ponga los brazos hacia arriba, si ven que uno de esos brazos se está cayendo y el otro lo mantiene, listo, es un signo de que ese paciente puede tener una hemorragia intracraneal. Muy bien, ¿y los niños? ¿Se cae un niño? ¿Cómo sabemos? En los niños, principalmente, acuérdense que un niño va creciendo y sus huesos son elásticos. Para que un niño pueda tener una fractura es bien complicada, tiene que tener una lesión, un intercambio de energía muy fuerte. Lo que hay que tener en el niño es algo complejo, que el niño se va a quejar, sí, correcto, pero no se va a dejar tocar muchas veces porque sienten un gran dolor. Entonces, en ese momento lo que hay que cautivar en el niño es la inmovilización, restringir el movimiento de la extremidad o el lugar de la lesión. Porque si ustedes dejan, digamos, si se fracturó el antebrazo derecho y ustedes lo dejan suelto, el movimiento le va a causar gran dolor y no se va a dejar tocar. Lo que tienen que hacer es inmovilizar. Muy bien. Doctor, vamos a escuchar una breve pausa, vamos a regresar y le dejo una pregunta. ¿Cuándo debemos llevar al niño al hospital? ¿Cuándo es que debemos alarmarnos en la caída de un niño? Vamos a regresar con eso. Familia, el hecho que usted esté acompañándonos pues representa muchísimo para todos los que hacen posible este programa. Estamos conversando, si usted recién se une a nuestra sintonía, con el doctor Víctor Melgarejo. Él es médico coordinador del Centro de Formación de Personal de SAMU y hemos estado conversando acerca de los accidentes más comunes de esta época del año. Hemos hablado de los accidentes de quemaduras y las caídas. Hemos hecho un diagnóstico radial de cómo hay que preguntar y cómo se podría diagnosticar una fractura de cadera en la casa. Y le había dejado una pregunta pendiente. Doctor, cuando se cae un niño, obviamente usted dice que los huesitos del niño son elásticos, la posibilidad de lesiones son, digamos, poco frecuentes, pero pueden ocurrir. ¿Cuándo es que un papá y una mamá debe prestar atención y decir, yo creo que este caso de la caída de mi niño lo tengo que llevar al hospital a la emergencia? ¿Cuándo se va al hospital? Lo que hay que siempre recordar cuando hay un niño es el hábito normal del niño. Si el niño tiene un cambio en su tema de la hora del sueño, o para somnoliente, si está dormitado,
Y eso hay que tener mucho cuidado, porque si es un cambio de hábito, hay que siempre tenerlo presente. Muy bien, pero eso supone, discúlpeme doctor, mil perdones, eso supone que entonces no lo llevamos corriendo en ese momentito a la emergencia, porque si usted nos dice que hay que monitorearlo en su hábito de sueño, significa que lo calmamos, deja de llorar y de ahí lo empezamos a observar, o es que hay que correr a la emergencia. Esa era mi pregunta, ¿cuándo corremos a la emergencia y cuándo lo observamos? Ya, listo. La diferencia entre cuándo observar y cuándo llevarlo a la emergencia, los niños generalmente son muy hiperactivos. Los niños generalmente son muy activos en sí. Entonces, un niño se puede caer y golpear la cabeza. Entonces, si el niño tiene, digamos, en ese momento náuseas, un dolor intenso o un corte que necesita ser suturado, son momentos que tiene que usted llevarlo a la emergencia. Si muchas veces el niño tiene solo un chinchón, como mucho el nombre común, criollo, correcto, que es un hematoma que puede salir en la cabeza, muchas veces solo con una compresa de agua fría, correcto, forrada de una toallita encima, y puede generar que baje ese hinchazón, correcto. Pero si el niño, digamos, se golpeó la cabeza, se para y sigue corriendo, solo o llora y se calma y no hay ningún cambio en la actitud del niño, el niño puede estar en observación. El problema ahora es que muchas veces el padre o la madre, por el miedo que puede tener por el golpe en la cabeza, directamente llevan al niño al hospital. Y muchas veces no son casos que son una emergencia, son una urgencia. Esos son los términos que muchas veces tenemos que recordar. La diferencia es una... por favor, diferencia a los oyentes, ¿cuál es la diferencia entre urgencia y emergencia? Listo, a ver, directamente la urgencia es lo que afecta a la vida pero a largo tiempo, y emergencia es lo que afecta a la vida en corto tiempo, en simples palabras. Como ejemplo, digamos, una urgencia. Alguien, le pongo un caso directamente que me pasaba a mí en las ambulancias. Me llamaban a las 2, 3 de la mañana una paciente que tiene un dolor abdominal. Si yo presumo, me dicen por teléfono que esta paciente tiene un dolor abdominal que es muy intenso, entonces yo puedo presumir algo como emergencia, una apendicitis, una úlcera, una hemorragia digestiva, muchas cosas. Entonces voy, pero después voy con la sorpresa de que esta paciente solo tenía un dolor a nivel del bajo vientre, hipogastrio, y que aumentaba o generaba más cuando orinaba. Entonces, si yo le digo a una persona tiene dolor, tiene ardor al orinar, es una infección, una posible infección urinaria. Eso no es emergencia, es una urgencia. Entonces, mucha gente dirá, doctor Melgarejo, sí pues, pero para eso ustedes son doctores, ustedes sí saben diferenciar entre urgencia y emergencia. Nosotros en la casa estamos asustados y no sabemos diferenciarlo. De ahí viene quizás la importancia de este 106 de SAMU, ¿no? En que con las preguntas que se hagan se puedan determinar si lo que hay en la casa es una urgencia o una emergencia. Así es muy correcto lo que usted dice. Por eso nuestras centrales tienen todos los 24 horas del día médicos reguladores que te pueden indicar cuándo te envía una ambulancia y cuándo te brindo las indicaciones médicas vía telefónica, o te indico información para poder tratar a tu paciente vía telefónica, ¿correcto? Eso es importantísimo, porque imagínense a todas las llamadas que son urgencias, mover una ambulancia. Tenemos más de 10 millones de habitantes en Lima metropolitana, necesitaríamos aproximadamente cerca de más de 100 ambulancias para tener un ratio de 1 a 100.000. Entonces, lo complicado es que muchas veces las personas llaman porque sí, entiendo que cuando sienten dolor para ellos es una emergencia, pero no en sí, con las preguntas que se le haga, puede uno poder saber una urgencia. Qué importante es este servicio, doctor. En términos generales, ¿cuántas llamadas reciben ustedes por día? Aproximadamente más de 1.200 llamadas por día, correcto, y ahora pero subió, eso fue al inicio, antes de la pandemia, hemos tenido aproximadamente cerca de 12.000 llamadas en un mes, porque aumentó con el tema de la pandemia, más del 100%, o sea, 10 veces más de lo que antes llamado. Pero lo que importante es poder ahora entender lo que usted ha referido en un momento, la urgencia y emergencia. ¿Qué pasaba cuando empezó el tema de la pandemia? Una persona tenía tos, o ya tenía un dolor de cabeza, ya quería que la ambulancia vaya a su casa porque ya pensaba que tenía COVID, ¿correcto? Entonces se empezó a manejar un mal manejo del recurso del 106, que querían que toda la ambulancia vaya a todo domicilio. No, la ambulancia tendría que ir cuando era una emergencia. ¿Cuándo es una emergencia directamente? Una persona que tenga una dificultad respiratoria, usted ve que tiene la respiración acelerada, ¿correcto? Paciente tiene, muchos han comprado su pulsoxímetro, lo ponen en su dedo y está saturando menos de 90%, menos de 94%, es una emergencia.
una persona que tiene un dolor torácico, correcto, que uno puede presumir que la salió de o apareció de la nada un posible infarto, correcto, o una persona La que tiene un corte de comunicación, grasa. doctor, ¿no? Esa comunicación es importantísima y que nuestros oyentes entiendan que este 106 está para brindar esa comunicación y determinar si lo que tiene el paciente en su casa es una urgencia o una emergencia que es vital. Doctor, ¿ustedes tienen los recursos humanos, los recursos económicos suficientes para este 106 o están cortos? ¿Cómo va la cosa con el 106? Porque me parece un recurso muy importante. Estamos trabajando para poder ampliar el número de ambulancias que tenemos. Al momento tenemos 33 ambulancias, cerca de 21 operativas en toda Lima metropolitana. Estamos atendiendo, como digo, las 24 horas del día y la función ahora es poder ampliar la flota, llegar a un punto, llegar a 50 ambulancias, puede llegar a otros años llegar hasta 100. ¿Por qué? Lo que se quiere y que entendamos es que el tiempo acá es vida. La ambulancia, el tiempo que demora en llegar al domicilio es vida. Y muchas veces no depende solo de la ambulancia en sí, depende de la cultura del peruano. Cuando vamos en la ambulancia muchas veces no dan pase a la ambulancia, escuchan la sirena y en vez de aperturar se ponen atrás y querer pasar atrás de la ambulancia. Exacto. O suben Exacto, sus como lunas y parásitos no. detrás. Qué barbaridad. Doctor, ustedes, digamos, orgánicamente, ¿de quién depende SAMU? SAMU ¿De qué depende ministerio? directamente de la Dirección General de Telesalud. El Nosotros Ministerio de somos una Salud. ejecutiva y dependemos de la Dirección General de Telesalud, Dirección General de Telesalud. Y la Dirección General de Salud pertenece directamente al Viceministerio de Prestaciones y Aseguramiento en Salud y ellos directamente al Ministerio de Salud. Muy bien, perfecto. Entonces, pues doctor, la verdad es que esta charla yo creo que obviamente hay que proceder en la casa con los primeros auxilios, pero tener este 106 bien equipado con el personal que pueda responder inmediatamente a la llamada 24 horas al día es importantísimo porque lo que necesita la gente que no sabe medicina es diferenciar, debo o no correr al hospital y yo creo que este SAMU le puede dar ese recurso que necesita. Doctor, muchísimas gracias por habernos dedicado esta hora de su tiempo. Sabemos que está usted en entrenamiento, le agradecemos muchísimo. Que tenga usted unas lindas fiestas de Navidad con su familia. Muy agradecido. Igualmente, felices fiestas para todos los oyentes y recordar en estas fiestas navideñas que mantenerse en casa va a ser ayuda para cada uno de nosotros de personal de salud. Va a permitir que menos pacientes tengamos y que ustedes cuiden de sus familias. Recuerden también que el 106, aparte de brindar las atenciones al domicilio cuando son emergencias, tenemos muchas veces el tema de capacitaciones vía virtual. Ahora con el manejo virtual utilizamos muchas veces para capacitar a la población. Que entendamos todos, esto no es de ahora, esto ya es en otros países como Estados Unidos y Europa, donde brindan el conocimiento de primeros auxilios y vía televisiva. Por mi parte, muchas gracias por la invitación. Un gusto, doctor. Hasta otra oportunidad. Muchísimas gracias. El doctor Víctor Melgarejo, que es coordinador de formación de recursos humanos del SAMU, estuvo con nosotros. Recuerde, si algo tiene que recordar, señora, es el 106. A ver, 106, 106. Ahí le van a dar la información que puede ser de vida o muerte. Regresamos. ¿Y sabe con qué vamos a regresar? Con el manejo de incendios. No se vaya.